Estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo siempre se los he dicho, el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo no es el tercer lugar de la trilogía. El Espíritu Santo, como les decía la semana pasada, es porque no los podemos decir los tres al mismo tiempo. Hay algo, hermanos, que la costumbre, para los que estudiamos derecho o han estudiado derecho, quiero contar que la costumbre se le denomina que es una fuente del derecho. ¿Por qué la costumbre es una fuente del derecho? Porque la costumbre muchas veces termina siendo ley. Usted se puede acostumbrar tanto a algo que después cree que eso era una ley. Por ejemplo, acá en Portales, no sé si ustedes se recuerdan que las dos vías de Portales iban para arriba. Cuando uno venía del Puente Belice para acá, agarraba la Puma y las dos vías todas las vías eran para arriba. Y la gente se metía como que abusivamente contra la vía y bajaba para salir otra vez a la ruta del Atlántico o pasar enfrente de Portales. Fue tanta la costumbre que la volvieron vía. Ahora ya es legal, ya hay vía para abajo. Y muchas veces así funciona. Por ejemplo, acá en la iglesia hay cosas que las empezaron haciendo por costumbre y luego creen que es ley. Y no es así. Por ejemplo, en la alabanza hay personas que se acostumbraron a hacer algo, o en la iglesia, o como les digo, cómo se organizan los servicios, que la gente así se acostumbró y piensan ahora que es ley. Entonces, las costumbres de ahí se vuelven hábitos, y hay costumbres que tenemos como país. Por ejemplo, el día sábado, usted sabe que el día sábado en Guatemala es día de tamal. El día jueves es día de, y el día lunes es día de. Son costumbres del país. Hay gente que dice, para mí no es sábado si no como tamal, ¿verdad? Hay gente que dice, para mí no es lunes si no me tomo mi taza de caldo, ¿verdad? De almuerzo Coca-Cola, ¿verdad? Y el guatemalteco tiene ciertas costumbres muy marcadas. Pero muchos de los hábitos y de las costumbres que hoy tenemos fueron producto de una conversación. Debemos de tener cuidado con quién hablamos y qué hablamos. Las conversaciones tienen mucho poder. Quiero que vayamos al libro de 1 Corintios capítulo 15, verso número 33. Hoy vamos a estar hablando acerca de las conversaciones. Nosotros somos lo que conversamos. Y dice un refrán que el que se junta con lobos aprende a aullar, ¿verdad? Si usted se junta con lobos, lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a aullar. Hay una película que un perro crece con los lobos, y de ahí el perro se cree el lobo, empieza a aullar, porque él es perro, pero como se junta con lobos, se cree un lobo. Y muchas veces tú te vas a convertir en lo que hablas y te vas a convertir en las personas que te rodean. Por eso la semana pasada yo te decía, hay gente que dice, hermano, usted tiene que aprender a perder. Si usted se junta con personas que todas aprendieron a perder, se va a convertir en perdedor. Y va a creer que perder es su estado natural. Si usted se junta con personas que están acostumbradas a ganar, se va a acostumbrar a ganar, ¿verdad? Por eso le decía yo, hay personas, o por ejemplo, le decía yo, la selección nacional va a jugar contra cualquier equipo, Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Uno dice, mucha mañana juega Guate, ¿contra quién? Costa Rica, ya perdimos. O sea, antes de jugar, ya sabemos que vamos a perder. Hermano, muchas veces, incluso para nosotros es 2-1. Ay, vaya que no nos golea. Imagínense. O sea, todavía perder, pero perdamos por poquito, ¿verdad? O sea, porque es menos vergonzoso perder por golear, pero no, perder es perder por 8 goles o por 1. Y entonces tú te tenés que empezar
acostumbrar, pero la gente que está acostumbrada a ganar va a hablar de ganar. La gente que está acostumbrada a perder va a estar hablando de derrota. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15 verso número 33. En la Reina Valera dice: no erréis, ¿verdad? Yo no lo tengo en la Reina Valera porque lo tengo en la 1533, en la Nueva Versión Internacional, pero me lo aprendí. No erréis, ¿verdad? Primero la palabra dice no erréis, o sea, no cometas un error, no te dejes engañar, dice la Nueva Versión Internacional. Dice: no se dejen engañar, no erréis. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. En la Reina Valera 1960 dice: no erréis, que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Entonces quiere decir que las costumbres muchas veces provienen de las conversaciones. Por eso tenés que cuidar con quién hablas y de qué hablas. Hay gente, hermano, que usted viene y le va a decir: ah, hermano, viera que yo estoy pasando una situación bien difícil. Viera, yo también, ¿verdad? Usted quiere contarle sus problemas a alguien y el otro termina estando peor. Y yo le digo a la gente me dice: vos, Luis, ¿y vos no tenés problemas? Yo se los he contado a ustedes. Sí, tengo un montón. Pero si te digo a vos: a la brother, fíjate que me hacen falta 20,000 quetzales, y vos venís a mí para que yo te invite a almorzar, ¿qué me saco con decirte que necesito 20,000 quetzales? Primero, te vas a enterar de mi situación económica. Segundo, lo vas a contar. Y tercero, no me vas a ayudar. Usted tal vez tiene problemas con su esposo o con su esposa. Va y se lo cuenta un soltero. ¿Qué le va a ayudar? Hermanos, por favor, necesito que los niños estén en silencio. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos venir y pretender. Por eso dice que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Y una costumbre es un hábito. O sea, después de ser un hábito se convierte en una costumbre. Te empezás a acostumbrar. Si usted todos los días le dice a su esposa: hola mi amor, buenos días, ¿cómo amaneciste, mi cielo, mi vida, mi no sé qué? El día que usted solo le diga buenos días, va a ser un problema, porque la acostumbró a eso. Entonces, hermanos, nosotros nos empezamos a acostumbrar. Hay procesos, y hoy la palabra que el Señor daba es que hay procesos que están por terminar, pero hay personas que se acostumbran a vivir en el proceso. La escasez no tiene que ser un estado natural del cristiano. ¿Podés pasar escasez? Sí, la podés pasar, pero no te podés quedar en la escasez. Podés pasar un momento de tristeza, un momento de depresión, un momento de enojo, pero no es para siempre. Cuando tú estás siendo procesado, cuando tú estás siendo probado, ese proceso va a terminar un día. Tiene fecha de vencimiento. Sabes que tal día tiene que terminar, ¿ya? Y entonces dice la Biblia que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar lo que hablamos y con quién hablamos y de qué hablamos, porque te vas a empezar a convertir en lo que estás hablando. Y hay personas que muchos de nosotros, a mí me pasaba en la U: mucha, va a haber una conferencia de tal cosa, vos, Huicho, vas a ir. Ese era mi nombre universitario, el Huicho. ¿Vos, Huicho, vas a ir? No sé, que no sé. No vayas, hombre, ¿a qué vas a ir? Que no sé qué. Miren, muchachos, cuando yo miraba, aquellos iban y yo me quedaba sin ir a la conferencia. Decían: no voy a ir, y ellos iban. Y ahí yo venía y iba también, ¿va? Por eso es que tenés que tener cuidado con quien hablas, porque muchas veces podés tener la conversación correcta con la persona incorrecta. Porque van a haber personas que te van a desanimar para ellos quedarte con lo que es tuyo. No, hombre, ¿para qué vas a ir? No lo hagas. No vas a poder. Tal vez porque ellos no pudieron, piensan que vos no vas a poder. Pero ellos no tienen lo que vos tenés. Y muchas veces alguien puede estar hablando con vos, te calienta la cabeza y tomás una acción.
Y ahí decís, no hubiera hecho eso. Y perdés algo por causa de alguien más. Perdés cosas por causa de conversaciones. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos acostumbrados a recibir prédicas, pero no estamos acostumbrados a tener una conversación con alguien. Muchos de nosotros oímos para responder. Hay gente que siempre está en la defensiva. Hay gente que usted ni le ha terminado de decir algo y ya están respondiendo. No, hombre, espérate. Lo que te quiero decir es que no, es que mira que no sé qué, que no sé cuánto. Usted ni ha terminado de hablar y la persona ya le está respondiendo. Porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar. Por eso tenemos 2 oídos, una boca, para escuchar más y hablar menos. Pero nosotros hablamos más y escuchamos menos. Por eso, hermanos, es que tenemos que tomar el tiempo para hablar. Y a mí, yo estoy acostumbrado a eso. En el juzgado viene el juez y dice, bueno, tiene la palabra el Ministerio Público, por ejemplo, o la otra parte. Y vienen ellos y empiezan a hablar. Y usted, aunque se esté muriendo, no puede hablar. Hasta que el juez venga y le diga, ¿ya terminó? Ya, ahora es su turno. ¿Ya terminó de hablar? Ya, señor juez. Se pasó su tiempo. Si ya no dijo lo que tenía que decir, ya no lo puede decir más. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender que cuando alguien está hablando, nosotros callamos para escuchar. Y luego que tú hayas escuchado, entonces poder responder. Pero muchas veces a nosotros se nos ha acostumbrado a hablar y a responder antes de escuchar. Y eso es un problema de nosotros los cristianos, es un problema porque las costumbres vienen de las malas conversaciones. Porque alguien te pudo dar un consejo y tú eres lo que hablas y con quién hablas y te convertirás en lo que hablas y con quién hablas. Hermano, es triste cuando la gente se junta a hablar de alguien más. Yo le digo a la gente, no hables de nadie, habla de lo que Dios te dio a vos. Hermanos, tan vacías son las vidas de la gente que necesitan hablar de alguien más para tener un tema de conversación. Qué aburrido. A mí hay personas que me dicen, mira, pero fulano dice no sé qué y vos no decís nada, ¿y para qué me voy a poner yo a hablar de él? Si donde ellos están hablan de mí y donde yo estoy nadie los conoce. ¿Cierto? Si yo voy con ciertas personas a hablar de fulano, me van a decir, ¿y ese quién es? Y donde ellos están, hablan de ti. Y donde tú estás, a ellos no los conocen. Por eso es que tenés que aprender a ser incluso hasta selectivo en tus batallas. Tienes que aprender con quién puedes pelear, con quién no puedes pelear y con quién nunca, jamás. Hermano, un león, ¿usted cree que un león va a pelear con un chucho? Decía el libro de Miguel de Cervantes en Sancho Panza, ¿verdad? Y el Quijote de la Mancha. Los perros, ¿verdad? Ladran, pero no te podés detener cada vez que un perro ladre. Porque tu asignación es una. Y Dios te va a llevar a donde tenés que estar. Pero tenés que cuidarte de lo que hablas y con quién hablas. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 14, verso 24. Ahí ocurre algo bien hermoso. Mateo, mira lo que pasa en Mateo. Capítulo 14, verso número 14. Vamos a leer del 14. Del 14 hasta el 22. Vamos a leer Mateo 14, versículo número 22. Jesús anda sobre el mar. Por eso tenés que aprender que las conversaciones que vos tenés, hay gente que te va a querer sacar de un trabajo. Vos renuncia, hombre. ¿Qué estás haciendo aquí? Pero él no renuncia nunca. Yo no sé si ustedes han visto personas que les dicen, renuncia, hombre, ándate. Vos estás aguantando aquel. Pues ándate, vos no tenés necesidad. Y a veces, hermano, yo no sé si usted ha visto que hay personas que lo hacen a usted renunciar y ellos siguen en ese trabajo. ¿Y vos no que te ibas a salir, pues? Hay gente que todos los meses quiere renunciar, pero nunca lo hace. Vos decirle al jefe, hombre, lo ponen a usted a decir, ellos quedan como nada y usted queda mal. Como le digo, por una conversación. Hay gente de los almuerzos, en los trabajos, que te van a decir que te vayas
porque ellos se quieren quedar en el lugar que tú tenés. Y como te digo, pasa en la universidad, salgámonos de clase, hombre, vos no vayas, muchacho, hoy nadie va a ir. En la U a veces dice, no vengamos todos, así no pueden dar clases. Nadie va a pasar eso jamás en la vida, ¿va? Siempre va a haber alguien que va a llegar, ¿verdad? Entonces tú tenés que cuidarte de qué estás escuchando, porque te estás convirtiendo en lo que estás escuchando. Hay gente que te va a decir, no entres a clase, hombre, salite, vas a perder. ¿A qué llegaste? A estudiar, y llegaste a ganar. Llegaste a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Por eso tenés que tener cuidado lo que estás hablando y con quién estás hablando y lo que hablas. Y mira lo que sigue pasando. Después de esto, Jesús ordenó a sus discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Verso número 23. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar ahí. Estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Entonces, ahora quiero que miremos quién estaba caminando sobre el agua. Jesús. Mira lo que sigue diciendo. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Aquí, hermanos, están teniendo una conversación. Primero los discípulos tenían una conversación entre ellos que decían que era un fantasma. Después viene Jesús y les habla a ellos. Pero Jesús estaba parado sobre el agua y ellos estaban en la barca. Entonces, mira lo que empieza a pasar. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo también camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Ahora te quiero preguntar, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera seguido platicando con los otros apóstoles? ¿Se hubiera quedado en la barca? Se hubiera quedado en la barca. Pero Jesús viene y aquellos dicen: es un fantasma, es un fantasma. Y viene Pedro y le dice: sí, ¿por qué creen ustedes que Pedro le dice a Jesús: si tú eres, ordena que yo vaya a ti? Y también, le dice, también camine sobre el agua. Porque Pedro estaba viendo que Jesús estaba caminando sobre el agua. Entonces viene Pedro y dice: ¿para qué voy a seguir hablando con estos si estos no se van a tirar al agua? Viene Pedro y deja de hablar con los apóstoles y empieza a hablar con Jesús. Y le dice: si vos sos Jesús, ordená, yo también voy a caminar sobre el agua, porque tú ya estás caminando sobre el agua. Viene Jesús y le dice a Pedro: ¿va a venir pues? Pero ¿cómo no va a creer el otro que él es capaz de hacerlo caminar sobre el agua si está viendo que Jesús ya está sobre el agua? Entonces viene Pedro y deja de hablar con los apóstoles y se pone a hablar con Jesús. Se pone a tener la conversación correcta con la persona correcta en el momento correcto. Y entonces viene Pedro, sale de la barca y empieza a caminar. Y puede venir y decir: es que te hundiste. Sí, pero yo sí caminé y ustedes no. Porque Jesús le dijo a Pedro: va, vení pues. ¿Qué estaba haciendo Pedro y Jesús? Platicando. Señor, ordena, si vos sos, sí, yo soy, venite, hombre. Y entonces Pedro empezó a caminar sobre el agua. Tenés que empezar a caminar con personas que te motiven a salir de tu zona de confort, que te motiven a salir de tu barca. Tenés que empezar a hablar con personas que te reten a ir más. Pedro no podía hablar con los discípulos de caminar sobre el agua, porque los apóstoles nunca habían caminado sobre el agua. El único que le podía enseñar a Pedro a caminar sobre el agua era Jesús, porque Jesús ya estaba caminando sobre el agua. Cuando tú hables con alguien, habla con personas que hayan hecho más que tú, que tengan más sueños que tú y que los hayan alcanzado ya.
Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas personas te van a hablar de sueños, te van a hablar de cosas para desmotivarte, que no cumplas tus sueños, que no cumplas lo que Dios tiene para ti. Va a haber gente que te va a empezar a decir: es que me voy a meter a la U. Si ya estás vieja, si ya estás grande, ¿qué vas a hacer? El ridículo vas a hacer. Hermano, ¿cómo va a ser ridículo meterse a estudiar? Es cierto que usted tal vez ya está grande, pero mire, yo le digo a la gente, la Constitución, los que estudian Derecho, desde 1985 para acá, es la misma. ¿Cuántos nacieron después del 85? Pues la misma onda que estudió los que ya se murieron hace como 200 años, a los que están entrando hoy a la Facultad de Derecho. Los conjuntos, la intersección de A con la intersección de B, hacen dos círculos, rayan la cosa en medio, porque este pertenece a este y este. Y miren, aquí se junta la intersección de conjuntos. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Lo mismo que los niños han aprendido desde prepa hasta la universidad, es lo mismo. Por ejemplo, trigonometría, trinomio al cuadrado perfecto, la misma onda que le enseñaron en básicos, la misma cosa va a ir a ver a la U. Todo es igual, no cambia. El álgebra, hermanos, es la misma. Las tablas de multiplicar 2 por 2 sigue siendo 4 y seguirá hasta el día que yo me muera y hasta el día que mis tataranietos vivan, ¿verdad? Entonces yo le digo a la gente: tenés que aprender a tener las conversaciones correctas de gente que te motive. Metete a estudiar. Incluso hay parejas que no te van a motivar a seguir adelante, y entonces tenés que cortar con eso. Hay gente que te dice: ¿para qué te vas a meter a eso? El ridículo haces ahí. Hermano, tenés que estar con alguien que te motive, que te desafíe, que te lleve a más, a conquistar más, a decirte: metete, hombre, vos podés, sos capaz, vas a ver que vas a salir, aunque salgas en 20 años, pero tenés que salir. Mira que Dios te lo va a dar, Dios te va a conceder, Dios esto, hermano. Por eso usted tiene que tener cuidado con quién habla sus sueños, porque hay gente que porque no pudo tenerlos de ellos, no van a querer que vos consigas los tuyos. Por eso viene Pedro y deja de hablar con los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos no iban a salir de la barca. Empieza a hablar con Jesús y le dice: si vos sos, decí que yo camine sobre el agua, porque tú, Jesús, ya estás caminando sobre el agua. Y entonces lo llama y le dice: va, vení pues. Hermano, era obvio que Pedro no podía dudar de que le enseñara a caminar sobre el agua, porque ya lo estaba haciendo. Nadie te puede enseñar algo que no haya hecho primero. Y eso es un principio bien clave. Por eso tenés que ver y cuidar las personas con quien hablas y lo que hablas, porque a causa de una conversación fue que Pedro pudo caminar sobre el agua. O sea, Pedro solo habló con Jesús y le dijo: va, si vos sos Jesús, ordena que camine sobre el agua. Y vino Pedro y empezó a caminar. Entonces, pero cuando Pedro sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Ahí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se rodearon de Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Debes hablar con gente que te motive a hacer más que lo que los demás hacen. Pedro, hermanos, dejó de hablar con ellos y empezó a hablar con los demás. Nosotros empezó a hablar con Jesús y dejó de hablar con ellos. Tenés que a veces dejar de tener conversaciones con gente que no te están dejando nada bueno. Así como Pedro dejó de hablar con ellos y empezó a hablar con Jesús. Muchas veces te vas a volver selectivo con tus pláticas y con quién hablas. A veces es preferible no estar hablando con nadie porque no te contaminan. Y yo, como abogado, siempre he aprendido que hay dos versiones en una situación. Alguien te va a contar algo, pero espérate a que te cuenten la otra versión, la otra parte. Y que una persona sea mala con alguien no significa que sea mala contigo también, porque toda acción tiene una reacción, y para que la gente reaccionara así, le tuvieron que haber accionado algo. Por eso es que tenés que tener ese beneficio, como dice el dicho: no puedes juzgar un libro por su portada, porque la portada puede ser muy fea, pero el libro puede ser muy bueno. Tenemos que darnos la oportunidad de conocer a las personas. Tenemos que darnos la oportunidad de que tus conversaciones seas vos
esa persona que motive a alguien más, que siga adelante, que se trace metas, que se trace sueños, que le digas, podés conseguir más de lo que tenés, yo te puedo ayudar, yo te puedo enseñar. Hermanos, hay personas que les da miedo enseñarle a alguien más, porque dicen, va a aprender el chance y me va a ir a poner competencia. Y yo le digo a la gente, te pueden poner la competencia que quieran, pero si la bendición de Dios está sobre ti, nada ni nadie puede cambiar lo que Dios te dio a ti. Y lo que es tuyo, aunque te quites y aunque te pongas, es para ti. Yo le digo a las personas, es cuando uno hace un negocio, es que mire, que no sé qué, miren, si es para usted, es para usted. Aunque venga hoy, aunque venga mañana o aunque venga pasado. Si es para usted, es para usted, tiene su nombre y apellido, eso es suyo. Y si no es para usted, aunque lo quiera, no lo va a conseguir. Y mira lo que pasa, porque por eso te digo, las conversaciones es algo bien importante. Tienes que aprender tú a ser también la persona correcta en las conversaciones correctas. Hermano, tú tienes que venir e inspirarte en aquel que ha conseguido más de lo que tú has conseguido. Tenés que hablar con aquel que ya llegó a donde tú querés llegar, porque algo te puede enseñar. Pero no puedes estar hablando de llegar a un lugar con alguien que ni siquiera va a la mitad de donde tú vas. Porque lo único que va a hacer es desmotivarte, lo único que va a hacer es meterte cabeza, lo único que va a hacer es contaminarte, y lo único que tú vas a hacer es que vas a perder más de lo que habías ganado. Porque las conversaciones muchas veces, la gente, hermano, hay personas que no pueden admirar sino envidiar. Cuando tú miras, por ejemplo, yo miro a mi pastor, yo lo admiro mucho. Para mí es un hombre de Dios. Y para mí es algo que se ha atrevido a hacer cosas que en Guatemala casi nadie ha logrado hacer. Y es alguien que se para, y es alguien que está a la brecha, y yo digo, es algo que yo admiro en él. Hermano, yo cuando miro ministerios grandes, hay pastores que se enojan y dicen, aquí me vinieron a poner una iglesia a la par. Gloria a Dios. Entre más seamos mejor. Nah, ya, ¿cómo va a creer usted que no sé qué? Hermano, es que la gente, las ovejas son del Señor, no son nuestras. Y todos nosotros hacemos obra diferente dentro del ministerio. Yo le explicaba ayer en la reunión de legendarios, tal vez el Señor me va a usar a mí para ganar la gente. Y se van a ir a congregar a otro lugar. Mi función era en ese momento ganarlos. Hay personas en tu vida que van a llegar por un momento determinado y luego ya no los vas a ver más. Hay personas que van a llegar a tu vida tal vez solo a hacerte un daño, pero ese era el propósito. Y cuando esas personas se van, ahí terminó el propósito de las personas. Hermano, yo tal vez usted viene y estuvo en una iglesia donde tal vez lo lastimaron y aquí lo vamos a lastimar, man. Puede ser que ese sea mi propósito. Puede venir de otra iglesia donde se acaba de convertir, que alguien hizo una campaña, oró, ayunó, vigiló, usted se aceptó a Jesús y se vino a congregar aquí. Hay personas que tal vez dicen, yo nunca más en la vida me quería volver a congregar, y está aquí. O sea, tenemos diferentes tiempos y diferentes propósitos en la vida de las personas, pero sea usted la persona correcta, que cuando le hablen algo, usted motive a la gente y no se preste a hablar mal o a desmotivar a las personas. Juan capítulo 6, quiero que vayamos a Juan capítulo 6, ya para ir terminando. Mira lo que dice Juan. A mí me encanta esto. Juan capítulo 6, verso número 68. Vamos a leer desde el 67. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Hermano, hay momentos en la vida que la gente te puede dejar. Hay momentos en la vida, en nuestro servicio a Dios, que no tenés que estar motivado, tenés que estar comprometido.
Porque con motivación o sin motivación tenés que seguir adelante. Hay momentos en la vida de nosotros como cristianos que tal vez un día vas a decir: ay, yo ya no quiero ir a cantar. Pero es que no fuiste tú el que escogió a Dios, Dios te escogió primero. Ay, yo no quiero ir al servicio porque los hermanos todos son mal encarados, ni me saludan. ¿Verdad? Hermano, hay momentos en la vida que tú te vas a meter a estudiar y vas a decir: yo voy a ser doctor, yo voy a ser ingeniero. Y van a haber momentos en tu vida que no vas a querer ir a la U, no vas a querer entrar a clase, pero tenés que estar comprometido, no motivado. Porque tarde o temprano la disciplina siempre vence a la motivación y a la inteligencia. Aquel que es disciplinado logra más que aquella persona que es inteligente. Hermanos, díganme cuántos inventores chinos hay. ¿Verdad? La mayoría de inventores, que la luz, que Tesla, Edison, o sea, la mayoría fueron americanos y casi siempre se crean productos, pero los chinos son más disciplinados. El japonés es más disciplinado. ¿Dónde se inventaron los carros? Henry Ford, Estados Unidos, Kentucky, 1900. Pero sí, pero hoy usted ve y ve un carro japonés y un carro americano, ¿qué va a preferir? El japonés toda la vida, ¿verdad? Y entonces, hermano, a veces pasa que los chinos o los japoneses son disciplinados, pero el guatemalteco no. Nosotros no somos disciplinados. Hermanos, por ejemplo, hay ensayo a tal hora. Hermano, a usted le toca servir. ¿Viene tarde? ¿No viene? Y el compromiso es de nosotros con el Señor. Hermano, ahorita en el reto de leer la Biblia por un año, yo me doy la tarea de grabar los audios. Si usted no los escucha, esa ya es decisión suya. Pero yo primero me comprometí con el Señor. Y ayer en la noche terminó la reunión de legendarios. Y ya era tarde, ya era como las 11:30. Y yo no había grabado. Tenía un sueño increíble, pero tenía que grabar porque el compromiso no lo hice con ustedes, lo hice con el Señor. Esté motivado o no esté, quiera o no quiera hacerlo, yo lo tengo que hacer porque me comprometí con el Señor. Y cuando usted se compromete con Dios, dice la Biblia que mejor no prometas si no vas a cumplir, porque nadie te está obligando a hacerlo. Cuando tú le prometes algo a Dios, ¿quién te dijo que lo hicieras? Nadie. Usted solito le dijo: Señor, yo mañana me voy a levantar a las 3 de la mañana. Suena la alarma: Padre, tú sabes que tu siervo está cansado. Sí, Señor. Y usted escucha la voz de Dios diciéndole: sí, mijo, levántate hasta las 9, no te preocupes. Y usted sigue durmiendo y le vale más. ¿Quién le prometió al Señor levantarse a orar a las 3 de la mañana? ¿Usted o Dios? ¿Quién tiene que cumplir? Entonces mejor no le diga al Señor que se va a levantar a las 3 de la mañana a orar. Porque mejor le es decirle, no decirle nada y levantarse a orar a las 7, que decirle que iba a orar a las 3 y empezó a orar a las 9 de la mañana. Hay muchas veces que no vas a estar motivado, pero tenés que hacer las cosas. Nosotros como pastores, a veces, hermano, yo en la personal, a veces no tengo con quién platicar cosas. Bueno, solo en la oración, pero a veces uno quisiera ver a alguien carnalmente que lo escuchara. Pero yo vengo y digo, me voy a poner a platicar cosas con alguien que nunca ha hecho lo que yo quiero hacer. Usted no puede hablar cosas con alguien que tenga sueños grandes y la gente tenga mentes pequeñas. Porque lo primero que van a hacer es que le van a poner un pero a cada solución. Hay gente que tiene un problema para cada solución. Usted le da una solución, él encuentra un problema. Hay gente que para todo es problema. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. En la Reina Valera 1960 dice: pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro le hubiera podido decir a Jesús: Jesús, tú multiplicas los panes, tenemos hambre y tú multiplicas la comida. Ellos recibían un salario por estar
en el ministerio de Jesús. Porque dice la Biblia que que Pedro tenía a su suegra, o sea, tenía a su esposa. Y entonces vienen ellos y le hubieran podido decir: por tus milagros, por las señales, por los prodigios, porque te hacen caso del mar, porque tú dices que echemos la red y sacamos 1000 peces, porque tú haces algo y sanas al leproso, sanas al que está cojo, sanas al que está ciego, sanas al mudo, que porque me caes bien, que porque sos buena onda. Pero viene Pedro y le dice: porque solo tus palabras dan vida eterna. Pedro le dice: porque solo contigo puedo conversar palabras de vida eterna. Lo que más amaba Pedro con Jesús era platicar, tener una conversación, porque a causa de esa conversación Pedro pudo caminar sobre el agua. A causa de que Jesús dice: solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que Pedro le estaba diciendo era: Jesús, cada vez que yo hablo con vos, aprendo de la vida eterna y solo tú la podés dar. Yo no me iría a ningún lado, le dice Pedro, porque si no, ¿con quién voy a platicar palabras de vida eterna? Hoy tú tenés que venir y terminar conversaciones que no tenés que tener, porque te están destruyendo. Hay veces en tu trabajo que tenés que terminar y cortar conversaciones con personas que solo quieren destruirte y sacarte, porque quieren verte peor que lo que ellos están. Como te digo, tenés que aprender a admirar y tenés que aprender a reconocer cuando alguien tal vez es mejor o tal vez tiene un ministerio, y gozarte en el ministerio del hermano o de la hermana. Yo me gozo en el ministerio que Dios le dio a mi pastor. Me gozo en el ministerio que, por ejemplo, le dio a Juan Carlos, le dio a Ferner, le dio a... Todos tienen un ministerio diferente y un llamado distinto. Todos servimos a Dios de una manera diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender que los llamados son distintos. Dios te llama a diferentes cosas. Y tú vas a venir hoy y le vas a decir: Señor, yo necesito cortar estas conversaciones. Y necesito conversar con alguien que me ayude a ser mejor. Tal vez estás en grupos donde solo mandan chistes, donde solo mandan cosas pervertidas, donde tenés que salirte de eso. Porque eso te roba energía, te roba espacio y a la final te vas a convertir en uno de ellos. Yo he visto personas cristianas que lejos de ir ganando, cada día retroceden más. Conocí a un chavo que tocaba aquí en la iglesia, que era bien pilas, tenía carro, tenía moto, estaba en la U, tenía un buen trabajo. Perdió la moto, perdió el carro, perdió la U, perdió el trabajo, perdió todo. Por cierto, habla mal de mí. Y yo gané un nuevo carro, un nuevo título académico. Pero o sea, por eso tú tenés que venir y no sentarte a ver lo que las demás personas dicen o creen de ti. Lo que importa es lo que Dios dijo de ti. Y si eso te significa terminar de hablar con un montón de personas, mejor. Porque hay gente que solo te va a hablar de chismes, solo te va a hablar, llenar la cabeza de un montón de cosas, y van a hacer que perdas tus bendiciones y que estés peor de lo que ellos están. No te dejes contaminar. No dejes contaminar tu corazón. Tienes que aprender a hablar con personas que te motiven más. Te digo, hay personas que te van a incluso querer sacar del ministerio, de tocar, de un montón de cosas. Pero sabes, cuando vos servís al Señor, tiene un precio más grande. Hay momentos, hermano, yo les voy a abrir mi corazón esta mañana, que yo quisiera hablar de ciertos proyectos. Y yo sé que la oración y yo con el Señor me lleno y estoy. Pero hay momentos en mi día o en mi vida que no puedo hablar con nada, con nadie, de lo que me pasa. Porque la mayoría de personas que yo estoy rodeado no han llegado donde yo quiero ir. Y se los he dicho a muchos de ustedes. El domingo en la noche, el sábado en la noche que terminó el aniversario, ¿hubieron errores? Hubieron. ¿Aprendimos? Aprendimos.
Pero lamentablemente nosotros aprendemos haciendo nuestro propio camino. Y lo que hoy sabemos es porque nos ha tocado darnos contra el piso. Decía Arjona, buscando el cielo encontré el piso, ¿verdad? O sea, porque no tenemos a alguien que nos enseñe. Y yo les he dicho a muchos de ustedes, en Fuego de Dios estamos porque cada año vamos por algo más alto y cada vez vamos a alcanzar algo más grande. Donde nos tenemos que unir como iglesia y donde nos tenemos que unir como hermanos a alcanzar aquel que Dios quiere darte. Incluso te tenés que cuidar muchas veces de tu pareja, porque miren, hay mujeres que sí son madre. Si es que solo estás en la iglesia, está bueno, pues sácalo, pues, y que se vuelva a tomar, que vuelva a drogarse, que te cuentas, y vengas otra vez, que regrese a la iglesia. Jodes de que solo en la iglesia está, pero es mejor que esté en la iglesia que ande tomando. Es que ya ni me dedicas tiempo, pero solo en la iglesia estás. No, mejor, porque el tiempo que no le dedica a la iglesia, cuando ya no está en la iglesia, no se lo va a dedicar a usted, se lo va a dedicar al mundo. No joder. Papás, es que solo en la iglesia estás. A sus hijos, solo ahí querés llevarte tu cama de una vez para allá. Hermano, es mejor que estén aquí en la iglesia. Es que solo a buscar pareja vas al grupo. Mejor que vaya a la iglesia a buscar un patojo, hermano, una patoja. Que vaya al mundo y se encuentre alguien que lo invite a tomar, a fumar, a endrogarse. A drogarse. Hermano, por eso le digo, es que usted tiene que venir. Yo miro papás, así me decía mi papá y mi mamá, solo en la iglesia querés estar, solo ahí te mantienes metido, ya en misa a las 11 de la noche. Yo le digo, mamá, preferiblemente que venga de la iglesia, de orar, de ayunar, de que no sé qué, que venga de una disco, que venga bien bolo. Por lo menos te van a decir, Luis Carlos, ¿dónde andas? Estoy en el grupo de jóvenes. Pero no te van a decir que estoy tomando y que me vayas a traer porque estoy tirado en una banqueta. Yo no sé ustedes, papás, qué quieren de verdad. Joden a sus hijos diciendo, nunca cambiaste, por gusto vas a la iglesia. Hermano, si no, sus hijos no son perfectos. Usted como padre tampoco es perfecta, ni perfecto. Y las costumbres que usted le enseña en su casa a sus hijos, muchas veces ellos las pueden perder por las conversaciones que tienen afuera. ¿Verdad? Hay hijos, dice... Yo en el colegio estaba en contra de algo que decían los maestros: los hijos son el reflejo de los padres. No siempre. Porque hay patojos que yo conocía a sus papás que nunca en la vida le han dicho una mala palabra, y en el colegio decían un montón. Entonces, hermanos, nosotros somos lo que hablamos y con quién hablamos. Convertite en alguien que te rete y te motive a hacer más, en vez que te esté jalando y te esté motivando y te esté sacando de lo que estás haciendo. Porque cuando tú vengas y fracases, no es solo por tu fracaso, sino es por las personas que te rodean. Si tú te empezás a rodear de personas endeudadas, lo más probable es que te empeces a endeudar. Si te empezás a rodear de personas fracasadas, lo más normal es que empeces a fracasar tú también. Por eso la palabra del Señor nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te corrompas. Seguí a alguien y escuchá la voz de alguien que haya conseguido más de lo que tú has conseguido. Y tú convertite en la persona correcta, en las conversaciones correctas, en el tiempo correcto. Sé vos la persona que motive a alguien más y le digas, métete a la universidad, seguí adelante, métete a la alabanza. Es que voy a regresar, gloria a Dios, dale. Es que quiero un ministerio más, dale. Mira que no es que alcanzarlo, por lo poder lograr, seguí adelante. Los sueños son grandes, los sueños aquí. Hermano, cuando usted sueñe, sueñe en grande. Sueñe cosas inimaginables, porque su Dios es grande. No se limite, no le limite a Él. O incluso hay gente que cuando ore, hermano, no. Hay gente que dice, Diosito. ¿Qué Diosito va a ser? Es un Diosote, grandote, poderoso, majestuoso. No, yo a veces voy en el carro y mire, el Señor me va tocando de una forma tan especial, tan linda. Llego a la oficina y a veces regreso a mi casa y quiero seguir orando, hermano. Hay veces que ya llegué a la oficina y la gente sigue escribiéndome para que siga orando. Llego a mi casa y yo digo, ya me tengo que bajar. Y él me dice, ¿por qué te bajas? ¿Te tardaste tanto? Ahora le digo, mira, ¿no?
Entonces, hermano, hay cosas tan lindas que el Señor hace, que cuando tú estés en un problema, acostúmbrate a buscar a las personas correctas. Si tú estás pasando por un problema en tu matrimonio, anda y busca a alguien que tenga 40 años de matrimonio. Cuando tú tengas problemas en la universidad, anda y busca a alguien que ya se haya graduado. Cuando tú tengas problemas en tu trabajo, anda y busca a alguien que haya durado más de 15 o 20 años en una sola empresa. Pero no poder recibir consejos de una persona que ha estado en 50 empresas y lo más que ha tardado es un año en cada una. Tenés que aprender a escuchar las cosas correctas. Siempre te lo he dicho, hay gente que te va a decir, hermano, me permite una crítica constructiva. ¿Qué ha construido usted primero? No ha construido nada, entonces no necesito su crítica constructiva. Hermano, ¿usted va a construir un templo? Sí, fíjese que yo le quería decir que no sé qué. ¿Usted cuántos templos ha construido? No, ninguno, ni su casa ha hecho. Entonces, ¿para qué me voy a poner yo a escuchar? Yo puedo venir a escuchar a alguien que me diga, pastor, fíjate que te voy a dar un consejo cuando construyas tu templo. Quiero ver su templo, pastor. Ah, sí, templo. Sí, dígame. ¿Entienden? Así funciona. Incluso Karen, ustedes, las mujeres, las amigas de Karen ni eran mamás y le decían un montón de cosas bien ridículas. Y le decía yo a Karen, ¿cómo te pones a escuchar? ¿Cuántos hijos tienen ellas? Ninguno. Entonces, ¿qué te van a enseñar? Anda a buscar a la hermana fulana que tiene 8 hijos, mira. Ella sí te puede enseñar porque tiene 8 chavitos, mira, desde el más chico hasta el más. Hermano, usted busque a alguien que haya hecho más que usted para buscar un consejo. Y escuche la voz de gente que haya hecho más de lo que usted ha logrado. No puede estar escuchando gente que no ha conseguido nada. Hay gente que dice, es que, mira vos, cuando yo me case, va papito, primero casate. Y después me contás el camute el que te metiste. Hay gente soltera que dice, es que mis papás me caen mal, pero yo cuando yo me case. Espérate casarte primero y después hablas. Es que cuando yo sea padre, no voy a ser como mi mamá, que es. Empieza la gran lista. Primero tené tus hijitos y después venís a hablar. Es que el pastor, primero sé pastor y después venís a hablar. Si yo fuera pastor, pero no lo sos, el pastor soy yo, y lo invito a que abra su iglesia y que pague con lágrimas de sangre todo lo que usted me ha hecho. Y como dijo Bronco, no es que le pida más castigo al cielo, ¿verdad? Pero de verdad, hermanos, es que usted no puede hablar desde una posición de la que no ha estado. Nadie puede hablar de una posición en la que nunca ha estado. Si usted no ha estado en esa posición, los 3 monitos saben, porque no ha estado ahí. Hay gente que dice, yo jamás le sería infiel a mi esposa. Está bien feo. De plano, yo le digo, sí, hermano, usted sí, definitivamente, ¿va? Yo jamás me robaría 1 millón de quetzales. Jamás los ha visto en junto y menos ha tenido la oportunidad de robárselos. Yo jamás haría tal cosa. Tal vez no ha podido hacerlo, pero no puede juzgar desde una posición en la cual no ha estado antes. Es que esa mujer tuvo 3 hijos, 10 madres solteras, tuvo 4 hijos, tuvo 5, se casó con fulano, le pega. Hermano, si usted no ha estado ahí, no puede hablar. Ayer estábamos hablando con una persona, estaba yo con mi mamá y mi papá en el almuerzo, y estábamos hablando de una persona que toma de lunes a domingo, no importa si es lunes, si es martes, la hora que sea, empieza a tomar y toma una semana completa. Uno va a querer, porque vende comida y muy buena la señora para la comida, pero uno tiene que ver que no ande de bola, porque empieza a tomar hoy, ya no termina de tomar hasta la otra semana. Y no es justificación, pero a la señora se le murió su hija hace poco. Y yo le decía a mi mamá, mira mamá, ¿sabes que uno de los dolores más grandes que el ser humano puede experimentar es la pérdida de un hijo? Cuando se te mueren tus papás te quedas huérfano. Cuando te libera el Señor de tu esposa te quedas viudo. Pero cuando se muere un hijo, no hay nombre para ese dolor.
Es un dolor, yo no sé, yo no lo he pasado. Gracias a Dios, y espero en Dios nunca pasar. Y que Dios los guarde a todos los que estamos aquí de pasar por ese dolor. Pero uno desde chiquito está mentalizado a que los papás se van primero. Pero nadie está preparado para enterrar un hijo. Por eso no puedes hablar de una perspectiva en la que no estás. Tal vez alguien aquí perdió su hijo. Y yo muchas veces les digo a ustedes, las cosas que vos pasás son para que puedas alentar a alguien más. Así como hermana Dalila, no sé qué día me contó que fue a orar por una hermana que perdió un hijo. Nadie mejor que ella para entender el dolor que esa persona estaba pasando. Cuando uno va al funeral de alguien, viene y le dice, lo siento mucho, no sea mentiroso, usted ni siente nada. ¿Ah? Yo solo le digo, mi más sentido pesa, pero no le digo lo siento porque yo no estoy sintiendo la muerte de esa persona. En tu funeral, mucha gente va a llegar a bromear. Yo sé si usted ha visto en los pueblos, además, va afuera, están jugando cartas, riéndose, haciendo de todo, y usted ahí siendo velado. Hermano, a veces te preocupas tanto por tantas cosas que no valen la pena. Cuando lo verdaderamente importante a veces está dentro de nosotros mismos. A veces no necesitas tanta plata para estar contento y tranquilo. Te enfocas más en lo que no tenés que en lo que sí tenés. Agradece por lo que Dios te ha permitido. Y lo que aún no te ha permitido, en algún momento lo vas a tener, si es su voluntad. Y si no es la voluntad del Padre, no lo vas a tener acá, pero sí lo vas a tener en el cielo. Póngate de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a prepararnos para la Santa Cena. Hermanos, cuando predicamos la palabra del Señor, debemos de tener respeto por lo que se está predicando. Yo sé que ustedes están en el teléfono, otros se duermen, pero ¿saben algo? Para los que aquí predican y se ponen en su teléfono, cuando ustedes prediquen, les va a pasar lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que haces hoy. Por eso te digo que las conversaciones son muy importantes. Hay gente que se va a juntar solo a criticar y a murmurar. ¿Cómo va a terminar tu corazón después de eso? Júntate con gente que te proponga negocios, con gente que te proponga servicios, con gente que te proponga más cosas. Habla con personas que te reten a ser mejor, que te reten a mejorar, a ensayar. Que tal vez tú vengas y digas, mira, la verdad que hoy te costó un poquito, pero ¿por qué no nos juntamos en la semana y ensayamos? Mira, pastor, yo siento que tal cosa, ¿por qué no nos juntamos y oramos? Hermanos, ya hay veces que hay opresión en el mundo espiritual. Mire, ayer, a los que recibieron hoy el audio y todo, ayer tuve que grabar como 5 veces un capítulo. No pasaba de cierto versículo. Hermano, me tuve que poner a orar primero. Yo le decía al Señor, no entiendo, es tu palabra, o sea, solo con leerla. Y miren, ya iba a terminar cuando me llama una persona y no lo tenía en silencio. Si no le contestó, eran las 11 de la noche y yo de plano le pasó algo y ¿qué le pasó? Me quieren llevar preso, que se lo lleve. ¿Verdad? Y luego, ¿qué le pasó? Y de verdad se lo querían llevar preso. Gloria a Dios, Señor, toca el corazón de los policías que se lo lleven, ¿verdad? Y entonces, caramba, terminé. Empecé a grabar el otro, me vuelve a llamar. Ay, Señor. Entonces, lo tuve que grabar como 6 veces. ¿Y sabe qué pasa a veces? Los signos de puntuación son muy importantes. Porque si uno no lee el signo de puntuación, puede dar a entender otra cosa. Por eso cuando mandamos los audios, de verdad hay veces que yo he grabado ese capítulo como 3, 4 veces. Porque a veces voy y se me olvida y empiezo a leer de corrido.
Dios, Dios. Tengo que regresar otra vez y leer pausado. Y a mí me cuesta leer pausado. Casi no puedo leer así. O sea, yo cuando leo agarro y me voy. Pero de verdad, hermanos, cuando tú empiezas a leer la palabra, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En los postreros días, dice el Señor, habrá comezón de escuchar. ¿Saben qué está pasando, hermanos? ¿Cuántos de aquí traen una Biblia física? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Biblias físicas. Ya vemos casi 100 personas. ¿Qué pasaría ahorita si el sistema Android a nivel mundial deja de funcionar? Solo tendríamos 6 Biblias aquí. Y algunas de ellas de plano que ni completas, ¿no? Es importante que como cristiano tengas tu Biblia física. ¿Sabes cuánto? Yo he estado buscando la estadística de cuánto ha bajado la venta de Biblias físicas. La mayoría las tiene digitales. Y está bien que tengas tu Biblia digital, pero también tienes que tener tu Biblia manual. Te quedas sin batería, ahí está tu Biblia. Se te apagó el teléfono, ahí está tu Biblia. Y tu Biblia es algo que es de uso personal, como tu teléfono. Hay gente que viene para la iglesia y dice: se me olvidó el teléfono. Regresan, aunque ya vengan por el mercado de San Rafael. Se me olvidó la Biblia. La Biblia. ¿De verdad? Hermano, hay gente que regresa por el teléfono, pero por la Biblia. Se te olvidó la Biblia, ahí te prestan un nombre. ¿Sabe por qué no poníamos o no ponemos siempre los versículos en la pantalla? Para que usted no se acostumbre solo a venir a leerlos. ¿Sabe qué pasa cuando usted tiene su Biblia física? Que a veces va a leer un versículo más o un versículo antes del que yo leí. Por eso es que la Biblia dice que la palabra, o sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Hermanos, el colorín no sé qué día pasó, incluso había una cabeza de red. Denme un versículo. Pero si yo les digo, ¿cuántos de aquí me pueden decir 10 versículos? Está. No todos podríamos recitar más de 5. Y como cristianos, hermanos, el diablo, ¿cómo tentó a Jesús? En una conversación. El diablo y Jesús estaban conversando. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que el diablo le citó un montón de versículos a Jesús. El diablo se sabe en la Biblia y en todas las versiones. Incluso los satánicos se saben la Biblia. Son disciplinados. Y nosotros, ay Dios, hermano, traiga su Biblia. Mira el reto, hermano. Hay más personas de fuera que de aquí de la iglesia. Y muchas personas se unieron después de que sabían que era por audios. ¿Y cómo es, hermano? Es que mando los agreguen. Pero tiene que leer en su Biblia física. Borre. No, de veras. Se lo juro, hermano. El primer día éramos como 15 éramos. Después que ya era por audios. Pero ¿sabe por qué también es, hermano? Porque hay personas, como mi mamá, por ejemplo, que no va a agarrar una Biblia física. Y tampoco puede leer tanto tiempo en WhatsApp. Entonces pone sus audios. El día de ayer estaba escuchando mis audios. Y dije, ¿verdad? Me sentí muy contento. Y lo que quiero hacer es, al terminar, compilar todos los capítulos y grabarlo en un DVD. Y que cuando ya me esté muerto, sí, vengan mis nietos, mis bisnietos, la gente ya, mira, escuchá, esa era la voz de tu abuelito. Mira, esa era la voz de que fue nuestro pastor un tiempo. O sea, hermanos, es que son cosas que van a perdurar por siempre y para siempre. El Señor es fiel.